Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Romanos capítulo 16. Hoy vamos a leer y a estudiar juntos los versículos 1 al 16 y vamos a hacerlo alternadamente en reverencia a la palabra del Señor. Nos ponemos de pie. Voy a comenzar entonces con el versículo 1, me responden el 2 y así alternamos hasta el versículo 16, que es lo que vamos a abarcar en este domingo. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Padre, gracias Señor por este tiempo de adoración en el que podemos cantarte, Señor. Podemos orarte sabiendo que tú estás atento a esos corazones que levantan su voz desde la humildad, desde el reconocimiento de tu grandeza y de nuestra pequeñez, desde la confesión, Señor, de nuestras debilidades y nuestros pecados que nos hacen indignos de ti, pero también de la proclamación de la gracia, que por medio de Cristo hemos sido justificados y hechos aceptos en el amado, de tal manera que tenemos parte contigo, Padre. Y te entregamos esta adoración como tus hijos, como tus siervos, buscando glorificarte y agradarte a ti, Señor, y no agradar a hombres, no agradarnos a nosotros mismos, no agradar al mundo, Señor, porque no hay nada de lo que esta iglesia tiene llamado a ser, que pueda ser grato para el mundo. Y Señor, te queremos rogar que ahora que te adoramos con la predicación de la palabra, tú seas glorificado, tú seas reconocido y seas exaltado en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ayude a ver, Señor, lo que necesitamos ver, a encontrar lo que nuestra alma y nuestro corazón necesita de esta palabra para ser perfeccionados, para ser confrontados en nuestro pecado, para ser corregidos, Señor, para que nuestro corazón se ensanche en fe, que nuestro corazón se ensanche, Señor, en fidelidad a ti, en meditar, Padre, en tus infinitas bondades, y que de esa manera tú transformes nuestra vida y nos hagas agradables a ti, Señor. Nos hagas más parecidos a tu Hijo. Gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo en nosotros y entre nosotros. Y gracias también por el ministerio de la palabra que tú nos provees. Y te rogamos, Padre, que tú seas quien hable, tú seas quien enseñe, que sea tu palabra, la palabra que le da sentido a nuestra vida, la palabra que tiene autoridad y que gobierna sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros corazones, sobre nuestras intenciones. Padre, y que gobernando nuestro corazón, ame tu voluntad, obedezca
tu voluntad y se complazca, Señor, en lo que tú te complaces, que es que todo lo que tú has determinado y todo lo que tú has deseado sea hecho por aquellos que has redimido a precio de sangre. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos y ayúdanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Estamos llegando a esta parte final de la carta de Romanos. Ya estamos en el capítulo 16, un capítulo que se divide en 4 secciones. La primera de ellas son los saludos de Pablo hacia los santos que están en Roma. La segunda parte vamos a ver que Pablo hace unas exhortaciones finales y después vamos a ver que ahora Pablo manda los saludos de quienes están con él allí donde está escribiendo la carta a la iglesia de Roma. Y por último, la despedida o lo que se le conoce como la doxología. Vemos en este pasaje de los versículos 1 al 16 una serie de saludos personales que él envía a los hermanos que se encuentran en Roma. Y algo que llama la atención es el número de creyentes que Pablo conoce que se encuentran allá, a pesar de que él no había estado allí aún. Es una lista larga la que nosotros vemos. En total, Pablo envía saludos a 27 individuos en estos 16 versículos, además de las casas o de los grupos que saluda. Ahora, cuando uno está tratando de predicar la palabra del Señor de manera expositiva, es difícil buscar cuál es el sentido de una lista tan larga de saludos, qué es lo que el Señor está queriendo que veamos y cuál era la intención del autor para que estas palabras quedaran grabadas allí, porque podríamos ser algo flexibles y decir, pues ya los saludos son saludos y listo, ¿no? A lo que sigue. Pero nosotros tenemos la obligación de ver siempre con detenimiento cualquier pasaje de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Toda la Escritura tiene utilidad. ¿Y cuál es la utilidad de este pasaje que el Señor nos está permitiendo ver aquí, que nos está permitiendo leer aquí? Y mientras leía este pasaje, buscando la manera de exponerlo, no dejaba de pensar en lo significativo que era que Pablo tuviera todos estos colaboradores en su misión de proclamar el evangelio a los gentiles. Y lo relevante que se vuelve para nosotros que esos nombres hayan quedado registrados en la palabra de Dios. Hermano, la obra del Señor crece soberana y libremente todavía a través de personas. Jesús dijo en Lucas 19:40, mientras entraba a Jerusalén sobre un pollino, que si los discípulos no hablaban, que si los discípulos callaban, aún las piedras clamarían. Y es la realidad en la que las iglesias de Dios viven hoy, es que a través de la vida de hombres y mujeres comprometidos con el evangelio de Cristo, es que la iglesia sigue siendo edificada, el evangelio sigue siendo extendido y predicado. Todavía no ha llegado el momento en el que sea necesario levantar piedras que hablen, porque todavía hay hombres y mujeres fieles al Señor, ese remanente, como oraba nuestro hermano Toño, que Él ha apartado para que sigan haciendo la obra a la que fueron encomendados. Pero hermano, fíjate qué interesante es y qué hermoso es ver toda esta lista larga de nombres. Porque para Dios no somos soldados desechables en una guerra que no da cuartel. Ahora que tenemos tantas noticias de las guerras y de los enfrentamientos, una cosa que es una realidad y que duele es ver cómo las naciones utilizan a los hombres como soldados desechables. Mientras me fue útil, qué bueno, una vez que murió, ya, ni siquiera, ¿no? Luego hacen el esfuerzo, el intento por recuperar ese cuerpo, por darle algún tipo de dignidad a esa vida. Y si la hacen, ¿qué sentido, no? Haber utilizado tantos hombres para un propósito tan egoísta y tan vil como lo es la guerra. Pero nosotros vemos que nuestro Dios no es así. Por el contrario, somos hijos a los cuales Dios dotó de identidad. Una identidad que Él no desprecia porque es un Dios relacional. Él establece relaciones personales con aquellos a quienes llama para salvación y servicio. Y por lo tanto, hermanos, los nombres son importantes. No están allí nada más para llenar unas cuantas páginas de la Biblia que le hacían falta. Los nombres son importantes para Dios. Juan 10:2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Fíjate cómo dice, y cuando ha sacado fuera las propias, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjate cómo dice que Cristo llama a sus ovejas por nombre. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 45:3 y 4 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Está hablando de la profecía de Ciro, del llamamiento del rey Ciro. Dice, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Hermano, Dios te conoce por nombre y te trata personalmente porque Él se complace en llevar a cabo sus planes a través de sus siervos, a través de sus ovejas, a las cuales Él conoce de primera mano, a las cuales Él conoce como nadie las llega a conocer. Así que aunque esta pudiera parecernos una lista tediosa al final de un libro que ha sido un tesoro invaluable de doctrina y de repente uno dice, pues lo bueno de Romanos está allá, ¿no? Lo rico de Romanos está allí en los capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y te vas así y de repente llegas al 16 y dices, lo leo rápido porque hay que pasar a lo que sigue. La realidad es que si toda esa doctrina no tuviera lugar en la vida de hombres y mujeres que aman a Dios porque Él los amó primero, hoy realmente estuviéramos escuchando a las piedras clamar en vez de a hombres proclamar el Evangelio. Lo que Dios nos permite ver en este pasaje es la forma en la que Él hace su voluntad y extiende su reino a través de personas que son comunes y corrientes, con nombres y apellidos, que escuchan su voz, atienden su llamado y hacen su voluntad. Ahora, ¿qué es lo relevante de aquí? No solo los nombres, sino los frutos que dan esos nombres. ¿Qué legado tienen esas personas en la vida? Y eso nos debe hacer pensar el legado que nosotros estamos dejando en cuanto a nuestro servicio y a la obra de Dios. ¿Por qué Pablo va a mencionar entonces estos nombres en particular y por qué los acompaña de un reconocimiento sobre su servicio? Me parece que la riqueza en la enseñanza de este pasaje no está en el número de personas que Pablo conocía. No era como para que dijéramos, Pablo se llevaba con todos, ¿no? Pablo era amigo de todos, no. La enseñanza en este pasaje está en el tipo de personas que Pablo conocía. Lo que hace a estos creyentes dignos de que sus nombres se hayan preservado en la Biblia como parte del canon inspirado de Dios no es su buena reputación, sino su buen fruto. Y nadie que honra a Dios con fruto en su vida lo puede hacer separado de Cristo. Sabemos que Juan 15, el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que no solamente vemos el fruto de estos hombres y de estas mujeres, sino la comunión con Dios que les permite dar ese fruto. Una comunión que los hace quedar aquí registrados para siempre. Dice la Biblia, dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Allí quedaron para siempre esos nombres en la eternidad. Allí quedaron reconocidos y por eso es tan importante que le demos la relevancia que tiene que esas personas hayan quedado mencionadas allí. Así que vamos a ver qué distinguía a estos hijos de Dios, porque definitivamente tienen algo que enseñarnos si queremos participar de ese fruto y de esa ofrenda a nuestro Señor. Y en primer lugar, en el versículo 1, nosotros vamos a ver que Pablo recomienda a Febe. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pablo presenta a Febe a la iglesia de Roma y la describe a través de su servicio al Señor. El consenso de los estudiosos es que la carta de Pablo fue llevada a Roma por Febe. Es lo más probable que ella haya sido la que llevó la carta por el tipo de recomendación que hace Pablo de ella. Piensa en esto, y lo platicamos la otra vez que estábamos haciendo ese ejercicio de calcular en qué tiempo había sucedido entre que Pablo se enteraba de lo que estaba viviendo Roma y escribía la carta y después la enviaba de regreso.
Sabemos que moverse de donde Pablo podría haber estado, mencionados 3 lugares, era una cuestión de semanas o incluso a lo mejor de meses. Y tras semanas de viajes, en donde los riesgos abundaban, ella iba a llegar a Roma e iba a necesitar hospedaje, porque en aquel tiempo no era como en el nuestro, ella no llegaba ahí a un lugar a hacer check-in, ¿no? No llegaba a que le cargaran las maletas y las subieran a su cuarto donde prendía el clima o ponía la calefacción. No llegaba a levantarse y que estuviera allí el desayuno listo si querías desayunar. No había ese tipo de lugares donde se pudieran hospedar. De hecho, la mayoría de los lugares donde la gente se hospedaba eran más bien lugares para dar rienda suelta a los apetitos. Lugares que tenían todo tipo de vicios. De tal manera que el que se quedaba ahí, pues era porque ya le había dado rienda suelta a la carne y se quedaba allí a dormir, ya después de tanto relajo. Entonces Febe no podía ir y hacer una reserva en algún hotel de Roma y quedarse allí y entregar la carta. Tenía que ser recibida en casa de los hermanos de Roma, y lo que Pablo hace en esa recomendación, en ese primer saludo del versículo 16, lo que Pablo está haciendo a fin de que los receptores de la carta puedan alojar temporalmente al emisario de la carta, que es Febe, es recomendarla dándole un sentido de aprobación a su recomendación. Pablo les está diciendo, no están metiendo a cualquiera allí, no van a hospedar a cualquiera entre ustedes, van a hospedar, ¿sí?, a una mujer que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Muchos consideran que no solamente era una servidora de la iglesia local, sino que realmente había sido reconocida como diácono en su iglesia local. Cualquiera que fuera el caso, su trabajo por su iglesia era uno que le había ganado la confianza y buen nombre entre los creyentes de su iglesia, y ahora Pablo va a usar ese buen nombre y esa confianza para escribirlo en una carta y mandarla a Roma para que sea recibida. Ahora fíjate qué interesante es que dice el 2, que la recibáis en el Señor. Pablo está haciendo ese énfasis de que recibirla a ella es recibir a alguien en la fe. No es cualquier persona la que están recibiendo. Y fíjate, no es cualquier persona porque dice después, como es digno de los santos. Que Pablo está comunicándoles ese deber que les corresponde a ellos de darle un lugar entre la iglesia. ¿Por qué? Porque son hermanos, están en el Señor, tienen la misma fe, ¿sí? Y ese testimonio de Febe, esa obediencia al Evangelio, esa perseverancia, no está solo escrita en la carta de Pablo, está escrito en el corazón de Febe. Y lo que Pablo les está diciendo es, llevamos años viendo el Evangelio escrito en el corazón de Febe y ahora se las mandamos a ustedes para que la reciban como es digno de los santos, ¿sí?, porque ella representa el Evangelio de Cristo. Y luego Pablo les va a pedir ahí mismo en el versículo 2 que la ayuden incondicionalmente. Ya fuera que Febe estuviera solo de paso por Roma, no sabemos si Febe después iba a otro lado, ¿sí? No sabemos si iba a regresar después de su viaje a donde ella estaba en su iglesia, pero ya sea que fuera de paso o que fuera a regresar, seguramente iba a necesitar ayuda para la siguiente parte del trayecto. Así que Pablo se asegura de que ella reciba de los creyentes de Roma tanto como ella misma ha dado. Fíjate, dice el versículo, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces Pablo está diciendo, ella ha dado tanto, ahora ustedes denle a ella. En el griego, la ayuda en cualquier cosa incluye la idea de cualquier tipo de negocio o asunto. La palabra que está utilizando ahí el texto es la palabra pragma, de donde nosotros sacamos pragmático. Y cuando hablamos de algo pragmático, es de ser prácticos en algo. Y lo que Pablo les está diciendo a los romanos es, sean tan prácticos en su servicio a ella como puedan ser. ¿Qué necesita? Lo que necesite. A lo mejor necesita que la despierten porque se levanta antes de que cante el gallo, ¿no? A lo mejor necesita que le provean de cosas para que ella pueda continuar su trayecto, que la alimenten, que la alojen, ¿no? Que la inviten a estar con ustedes en las reuniones de la iglesia. Cualquier
cosa que ella pueda necesitar, sean tan prácticos como puedan. ¿Por qué? Porque ella ha sido práctica también en ayudar a otros. En Cristo, los santos son dignos de tanta ayuda y ayuda tan práctica como sea necesario y sin reservas. Fíjate, en Cristo, los santos, ¿sí?, son dignos de tanta ayuda y ayuda tan práctica como sea necesario y sin reservas. Hermano, ¿por qué? Porque es cualquier tipo de ayuda, en cualquier tipo de asunto, a uno que es un vocero y un emisario del Evangelio. Porque no hay otro tipo de ayuda que nosotros recibamos de Dios. Dios ha sido tan práctico, Dios ha sido tan incondicional para ayudarnos a nosotros, que Él quiere que nosotros reflejemos ese mismo tipo de ayuda hacia los demás. Fíjate, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Hermano, cualquier tipo de ayuda para cualquier tipo de necesidad es de lo que son dignos tus hermanos en la iglesia. Cualquier tipo de ayuda para cualquier tipo de necesidad. Y me llama la atención que Gálatas no dice según tengan capacidad, sino según tengan oportunidad. Porque nosotros sabemos que Dios siempre provee suficiente para nuestro bien y el de nuestros hermanos. 1 Corintios 9:8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces fíjate cómo la ayuda no es con cuánto tienes. La ayuda es cada vez que se te presente la oportunidad. Y Pablo está preparando y les está diciendo a los romanos: va Febe para allá, tiene testimonio de su iglesia, ¿sí?, y ayúdenla tanto como ella ha ayudado a muchos santos y a mí. Así que deberíamos preguntarnos: ¿estoy ayudando tanto como el Señor ha dispuesto a mis hermanos en sus necesidades? Cuando Pablo se refiere a Febe ahí en el versículo 2, en la última parte del versículo que dice: porque ella ha ayudado a muchos, él está utilizando una palabra, prostatis, que quiere decir uno que protege. Febe no ha dado cualquier tipo de ayuda, no es como que ha ayudado nada más así. Febe ha sido protectora de muchos creyentes, incluyendo a Pablo. Y eso cambia y le da todavía más dimensión al tipo de persona que era Febe, al tipo de siervo que era Febe. Es una diaconisa, una servidora de Dios que ha hecho todo lo posible y todo lo que está en su alcance y ha aprovechado las oportunidades para proteger a aquellos que son del cuerpo de Cristo, para proteger a aquellos que son santos, incluido Pablo. Este tipo de ayuda lleva implícita la idea de usar los recursos para salvaguardar a los ayudados, independientemente de la posición económica o social de Febe, que no especifica la Escritura y que creo que no es necesario y por eso no la hace. Lo que somos llamados a imitar es el alcance de su amor para poner su vida, su tiempo y sus recursos al servicio de los hermanos y Pablo. En un sentido, Pablo desea que Febe coseche con abundancia lo que ha sembrado con abundancia. Es lo que Pablo está encomendando a la iglesia de Roma. Ella ha protegido a muchos, ahora ustedes ocúpense de cuidarla a ella. Hermano, y la pregunta que yo quiero que nos hagamos aquí es: ¿qué cosecharíamos tú y yo si tuviéramos necesidad de ser ayudados, albergados, protegidos por otros hermanos? ¿Qué cosecharíamos? Si nos dieran de lo que nosotros hemos dado, si nos trataran como nosotros hemos tratado, si emplearan los recursos que nosotros hemos empleado, la pregunta es: ¿qué recibiríamos? ¿Podríamos esperar generosidad o recibiríamos más bien escasez? ¿Cómo hemos sembrado? ¿Cómo hemos cuidado nosotros de los demás? Porque es bien fácil, ¿no? Es bien fácil tener expectativas bien altas de los demás y saber que si tengo problemas siempre va a haber uno y siempre va a haber disposición y siempre va a haber alguien con tiempo y siempre va a haber alguien con recursos dispuesto para ayudarme a mí. Pero yo,
¿Cómo he cuidado de ellos? ¿Qué he hecho por ellos? ¿Cómo he invertido de lo que el Señor me ha dado por gracia y misericordia para cuidar de aquellos que son dignos de ser tratados? O como el Señor los trata. No es otra cosa, no es que el Señor nos está diciendo, trátalos mejor de lo que yo los trato, nos está diciendo el Señor, trátalos como yo los trato. Cuídalos como yo los cuido. Son mis hijos. ¿Cómo quisieras tú, si tuvieras que encargar a tu hijo, de repente hay que llevar a los hijos ahí al kinder, a la guardería cuando son pequeños, y uno quisiera que les tocara a alguien que los cuidara como los cuida uno? ¿A poco no? Y eso es lo que Pablo está queriendo que suceda en Roma con Febe. Está queriendo que lo cuiden como ella ha cuidado a otros y como él ha cuidado de ella seguramente. Entonces, hermano, de Febe aprendemos que el legado de un ministro del Evangelio es su confiabilidad, su servicio y su protección generosa de los santos. Ahí está, dispuesta Febe para hacer lo que se le encomienda hacer, para ser confiable en lo que se le encomienda hacer, ¿sí? Y para cuidar generosamente, poniendo de ella y de sus recursos en favor de los santos. Y luego vemos el versículo 3 que dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Esa es la primera parte del versículo 5. Después de recomendar a Febe para que fuera recibida por la iglesia de Roma, Pablo comienza a enviar saludos, y el primero es a esta pareja piadosa que ha participado ya desde hace tiempo en la extensión del evangelio. Nosotros vemos por primera vez a Priscila y Aquila ahí narrado en Hechos. Y fíjate qué interesante que Pablo le llama mis colaboradores. Es la palabra sinergos, de donde obtenemos nosotros el concepto de sinergia, y que significa uno que trabaja con, alguien que trabaja con otro para lograr algo. Y esto manifiesta la relación tan estrecha que han mantenido a lo largo de los años con el mismo propósito, que es la predicación del evangelio. Y Pablo dice: ellos han sido mis colaboradores, mis sinergos en Cristo Jesús. Ninguna sinergia es posible dentro del cuerpo de Cristo fuera de Cristo. Ningún tipo de misma dirección, mismo trabajo, mismo propósito, unidad para lograr las cosas es posible sin Cristo. Así que cuando nosotros estamos buscando colaborar entre nosotros para el reino de Dios, siempre debemos de tener en medio de nosotros y en nosotros a Cristo para apuntar juntos a la misma dirección. Un ministro del evangelio que entiende su llamado reconoce que no está destinado a trabajar solo, sino a trabajar con quienes el Señor le ha puesto al lado. En la iglesia no hay lugar para envidias y contiendas. Quien se enfrasca en ellas pierde su tiempo ocupándose en lo que obstaculiza la obra de Dios en vez de ocuparse en lo que la promueve. La actividad del cuerpo da pie a muchas sinergias, y sucede en nuestro cuerpo también. No importa cuánto quieran nuestros ojos admirar las bellezas de un atardecer, si nuestros pies no se mueven al punto donde podemos apreciarlo, toda nuestra intención es inútil. Así que tienen que trabajar en sinergia. Los pies llevan los ojos a donde puedan ver el atardecer que tanto quieren ver, y así funciona en nuestro cuerpo. Si tenemos un dolor de cabeza, necesitamos de nuestra mano, necesitamos de nuestra boca, necesitamos de nuestra garganta. ¿Para qué? Para tomar esa pastilla que va a atender el dolor de la cabeza. Y ahí están las sinergias constantemente sucediendo en el cuerpo de Cristo y en la obra de Cristo. Y yo te pregunto, hermano, ¿a cuántos de los que están aquí podrás llamar tus colaboradores? Y muchas veces el problema no es que no quieran trabajar juntos. El problema es que no se está haciendo el trabajo que hay que hacer. ¿En qué nos ocupamos? Pues cada quien en lo suyo, ¿no? Cada quien, como dicen, jala agua para su molino. Y no suceden las sinergias. No se hace el trabajo en conjunto que somos llamados a hacer. Así que en la función del cuerpo de Cristo, necesitamos que existan esas sinergias para hacer la obra de Cristo como Él lo manda.
Necesitamos evitar este tipo de dificultades, de envidias, de planes propios. No, es que yo quiero ir a predicar a tal. No, pues es que yo quiero ir a predicar al otro. ¿Qué importa? Muchas veces no se va a predicar a ninguno porque no se ponen de acuerdo, cuando de lo que se trata no es dónde se predica, sino que se predique. Uno quiere lo que el otro no, y mientras esos corazones no se alineen a la voluntad de su Señor, estarán sosteniendo una pelea por motivaciones personales en un espacio que fue diseñado por Dios para trabajar por las motivaciones divinas. Por eso es que todas nuestras sinergias tienen que suceder en Cristo, porque en Cristo se disuelven, en Cristo desaparecen todas nuestras diferencias. Así que Pablo llama a estos hombres sus colaboradores, los que trabajan junto con él, los que laboran ¿no?, en Cristo Jesús. Y después va a decir que expusieron su vida por mí. Además de su trabajo, había otra cosa que Priscila y Aquila habían puesto por Pablo, y literalmente lo que dice el texto es que habían puesto su cuello por él. Así como cuando decimos nosotros, ¿no?, que puso hasta el cuello, que en esa situación, ¿no?, se puso en riesgo. Pablo lo que está diciendo es, ellos llegaron a ese punto de arriesgar el pellejo, de poner el cuello por mí. Y fíjate, todo esto tiene sentido. Si Dios está llamando a los romanos a ayudar a Febe en cualquier cosa, y luego vemos a Pablo diciendo que este matrimonio ha arriesgado incluso su vida por él, creo que es evidente cuál es el límite de nuestro servicio a los santos. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si te queda duda de cómo te amó Dios, dice el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pensar que estamos llamados a ser imitadores de Cristo y que la muestra más grande de su amor fue dar la vida por sus amigos, y luego ver a Priscila y Aquila exponiendo su vida por Pablo, nos debe hacer pensar si estamos amando a nuestros hermanos como Cristo los ama. Y eso en primer lugar significa, ¿estoy poniendo mi cuello en riesgo por Cristo, así como Él se entregó por mí? ¿Estoy viviendo, sirviendo y obedeciendo al punto en el que es notorio cuánto le amo por cuán poco estimo mi vida? Y eso mismo, ¿cómo funciona en relación a mis hermanos? ¿Soy capaz de amarlos hasta poner la vida? ¿Soy capaz de amarlos hasta estimar su vida mucho más valiosa que la mía? De tal manera que pueda imitar el ejemplo de Cristo que dice, sí, ámense como yo los he amado. ¿Cuál es el límite del amor? Yo di mi vida por ustedes. ¿Están dispuestos ustedes a dar su vida? Como aquí vemos a Priscila y Aquila, que se expusieron en todo lo que se tenían que exponer para cuidar de la vida de Pablo. Querida iglesia, somos más propensos a poner nosotros el pie sobre el cuello del hermano que a querer poner nuestros cuellos por nuestros hermanos. Somos más fáciles, ¿sí?, de pisotear, de maltratar, de hacerle mal al hermano, en vez de ser capaces de poner nuestras vidas en su lugar. Así que tenemos que recordar Mateo 20:26 que dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, no se trata de salvar a mis hermanos como solo Cristo los puede salvar, pero sí se trata de servirlos como Cristo les ha servido. Ese es el amor. Servirlos como Cristo les ha servido. Y esos son los riesgos que corrieron Priscila y Aquila y fueron motivo de gratitud para Pablo. Y Pablo va a decir, no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Porque gracias a ese esfuerzo de Priscila y Aquila, el evangelio pudo correr, Pablo pudo continuar, ¿sí?, y siguió surgiendo y siguieron creciendo el evangelio fuera de Jerusalén, fuera de Israel, de tal forma que las iglesias podían agradecer que por ese riesgo que Priscila y Aquila corrieron, el evangelio seguía prosperando. Y fíjate qué interesante es lo que dice la primera parte del versículo 5, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Y aquí quien quiera podría decir, ya ves que sí se puede tener iglesia en casa, y estaría en el peor error que puede cometer.
No en el sentido de que no haya permiso para tener iglesias en casa, sino en el sentido de que no estaríamos entendiendo el texto dentro de su contexto. Estaríamos haciendo una inferencia conforme a nuestros deseos y nuestra mente limitada y no conforme a lo que está sucediendo realmente aquí. Para tener una idea, en aquel tiempo Jerusalén, ¿sí? En el tiempo en el que se está escribiendo esto, Jerusalén, que es de donde salieron todos los que Pablo está saludando, por eso los conoce, porque si él no había ido a Roma, ¿de dónde los podía conocer? Pues salieron de por acá, ¿no? Entonces, Jerusalén en aquel tiempo medía 1.8 kilómetros cuadrados. Y en ese espacio tenía una población de 60 a 100,000 personas. ¿Sí? Entonces, era un lugar pequeño. Creo, ¿cuántos tiene Cardel? No sé, pero ha de ser algo así. No tiene gran cantidad Cardel. Pero por su parte, Roma abarcaba 13 kilómetros cuadrados. O sea, en comparación a Jerusalén, pues era otro mundo, era enorme. Y tenía una población estimada entre 500,000 a 1,000,000 de personas. Así que imagínate lo que sería albergar a todos los creyentes de Roma en un solo lugar. Tendrán que estar rentando cada domingo el Coliseo, yo creo, para meterlos a todos y no se los iban a querer rentar. Así que, ¿qué es lo que sucedía? Pues el evangelio seguía creciendo en una ciudad tan grande y entonces había una iglesia en Roma y Priscila y Aquila estaban fundando una nueva iglesia ahí donde ellos vivían. No sabemos en qué parte de Roma, pero eso era lo que estaba sucediendo allí. Eso hacía necesaria la presencia de esa iglesia y era la casa de Priscila y Aquila, el lugar donde estos creyentes se estaban reuniendo. Así que, ¿qué aprendemos de este matrimonio? ¿Cuál es el legado de estos nombres que quedan allí registrados? En primer lugar, aprendemos que la obra de Cristo es sinérgica. Trabajamos juntos por el mismo fin. Pero además aprendemos que el amor más profundo está en poner la vida por aquellos que se aman. Y a lo mejor poner la vida para nosotros en nuestro contexto actual no significa ser capaz de ir a la cárcel por mi hermano. No estamos en un lugar en donde se esté persiguiendo a los cristianos de esa manera. Pero sí puede significar sacrificar uno que otro deleite por ayudar a mi hermano. Sacrificar uno que otro entretenimiento por ir a acompañarlos en algún sufrimiento, en alguna dolencia, en alguna dificultad. Podría ser sacrificar algo de nuestro bienestar al que estamos acostumbrados para poder darle bienestar a nuestro hermano que no está siendo y que no está teniendo la manera de sostenerse en cierta apretura económica. Y también de ellos aprendemos que el propósito del creyente está en el ministerio de la palabra dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Fíjate qué hermoso matrimonio. Que a donde ellos iban, ¿qué hacían? Enseñar la palabra. Eso era, esa era su vocación, ese era su llamado y ese era su ministerio. De tal manera que a donde iban nacían iglesias. Y qué bendición sería para nuestros matrimonios que donde nosotros estamos seamos reconocidos por el ministerio de la palabra. Que ese sea nuestro legado en nuestra vecindad, en nuestra cuadra, en nuestro fraccionamiento, en nuestra zona de la ciudad. Así que vemos allí a Priscila y Aquila saludados por Pablo. Y luego vamos a ver a un hombre que se llama Epeneto. Y fíjate cómo dice el versículo 5 en la segunda parte. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este adjetivo de amado va a ser utilizado por Pablo en varios destinatarios. Vamos a ver que dice después continuamente amado, amado. No lo usa con todos, pero lo usa de manera continua. Y de la relación de Pablo con Epeneto aprendemos que somos amados en Cristo y que somos el fruto de la labor de alguien más que compartió con nosotros el amor de Cristo. Fíjate cómo Pablo lo cuenta como uno de los primeros frutos, uno de los primeros que allá en Asia, en la región de Acaya, ¿sí?, conoció el evangelio y Pablo lo tiene contado y lo tiene conocido y lo ama. Y allí está ese nombre que queda grabado para la eternidad a través de este versículo.
Y llegamos al versículo 6, donde nos va a hablar de de una mujer que es María. Dice el versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Luego va a decir más adelante el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Ahora, ¿por qué junto esas tres? Porque cuando Pablo se refiere a ellas como trabajadoras, está utilizando una palabra específica, no está diciendo que ahí están trabajando nada más así. Estas mujeres se caracterizaron por su trabajo que fue incesante entre los creyentes de Roma. Esa palabra que Pablo utiliza, copiado, es de donde nosotros obtenemos la raíz de la palabra copioso para decir que llovió copiosamente. Cuando nosotros decimos llovió copiosamente es que llovió un montón como en la madrugada, ¿no? Todos los baldes que estaban boca arriba se llenaron, ¿a poco no? Hay que vaciarlos. Después, ese es el trabajo de ellas, eso es lo que caracteriza a estas mujeres, a María, a Trifena, a Trifosa y Pérsida, que su trabajo ha sido un trabajo copioso, un trabajo abundante, un trabajo incesante. Este trabajo se acumulaba constantemente para gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Y estas mujeres evidencian los efectos de una obra constante en favor de los hermanos, lo que les gana el reconocimiento. Hermano, el trabajo en la obra de Dios y en la iglesia de Cristo nunca se acaba, y bueno será para nosotros aprender a buscar fuerzas en Él para continuar con esta labor que nos ha sido encomendada, porque queremos cumplir con la parte que se nos dio. Es eso. Queremos dar tanto fruto como Dios está esperando de nosotros. ¿Cuánto va a dar mi hermano? No sé. El Señor no me manda a mí a medir el fruto de mi hermano, el Señor me manda a mí a medir mi fruto. Y estas mujeres, y mira qué interesante que no se utiliza este nombre entre varones, sino que se utiliza solo con estas mujeres. Cómo quedan caracterizadas como mujeres que trabajaron de manera incesante en la obra del Señor para servicio a los santos. Tenemos que aprender de ellas, a trabajar de la misma manera. ¿Qué tanto trabajo podemos hacer para Cristo? Todo el que podamos hacer hay que hacerlo. Para que abundemos en toda buena obra, leíamos hace un momento. Así que fíjate el tipo de personas con las que se va relacionando Pablo. Personas que están en Cristo, personas que tienen un compromiso con Cristo, de tal manera que están haciendo la obra de Cristo en donde están. Dice el versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Va a decir más nombres Pablo, pero después de estos dos nombres, como que va a ser ya mucho más ligera o mucho más breve, más bien. Va a ser mucho más breve la mención de cada uno. Ahí ya se va a empezar a referir más generalmente a todos los hombres que están aquí, ¿sí? Pero nosotros vemos a este par, aún no se sabe y los estudiosos lo han tratado de determinar si Junias es un nombre de varón, no es un nombre de mujer. Independientemente del nombre que sea, Pablo les llama parientes y compañeros de prisiones. Cuando Pablo dice parientes, está diciendo que son del mismo linaje que él. Por el texto que nos está diciendo allí al final del versículo 7, que dice, y que también fueron antes que mí en Cristo, se entiende que ellos conocieron el evangelio incluso antes que Pablo. Y es posible que hayan sufrido penalidades de esa fe aún antes que el propio Pablo. Así que su ministración del evangelio los llevó a ser coprisioneros con Pablo. Eso es lo que dice Pablo, mis compañeros de prisiones. Pero fíjate cómo ese testimonio de fe y ese testimonio de sufrimiento, mira lo que había hecho en los apóstoles, dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Esa palabra estimados la podríamos traducir también como notables o ilustres. Ahí en Jalapa hay una calle que se llama Jalapeños Ilustres, ¿no? Y las calles contiguas pues tienen los nombres de los jalapeños más conocidos de la ciudad. Y estos hombres habían vivido y habían padecido por el evangelio y habían trabajado por el evangelio de tal manera que aún los apóstoles los reconocían entre ellos. Que aún para los apóstoles eran de gran estima.
Hermano, de ellos aprendemos que ningún sufrimiento pasa desapercibido y que encaminado por un carácter piadoso, Dios se glorifica a través del reconocimiento de hombres, ¿sí?, que han sufrido por su causa y que animan a otros después de haber sufrido por su causa. Imagínate lo que ha de haber sido para la iglesia de Roma recibir a estos hombres que entre los apóstoles eran notorios y que llegaran a la iglesia y que dijeran: mira, estos han estado en la cárcel con Pablo, estos han estado sufriendo prisiones, estos han vivido para el evangelio y han pagado el costo del evangelio. Hermanos, todo eso lo ve el Señor. Todo eso lo considera el Señor porque nos conoce por nombre y conoce cada una de nuestras cosas, y el Señor se complace, el Señor se glorifica. Y el Señor un día recompensará. No queremos que sean los hombres quienes nos glorifiquen, porque sabemos que nuestra gloria viene del Señor, de haber hecho la obra que Él nos encomendó, de haber sufrido lo que teníamos que sufrir para lograr esa obra, y de haber permanecido y persistido a pesar de todo el sufrimiento, que lo que normalmente hace es que alguien se detenga. Ya no quiero padecer más, ya no quiero sufrir más. Es como que se nos activa ese instinto de autopreservación y dicen: no, pues si duele no lo quiero seguir haciendo. Por eso tantos de nosotros vamos al gimnasio unos días y después ya no, ¿verdad? Ya duele demasiado como para seguirle. Pero en Cristo todo ese sufrimiento vale la pena. Todo ese sufrimiento es visto y conocido por Él. Y todo ese sufrimiento es útil para la extensión del reino y para la obra del evangelio. Dicen los versículos 8 en adelante: saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador, otra vez, Sinergos en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Ese es alguien a quien Pablo le está dando el visto bueno, también como se lo dio a Febe en el versículo 1, ¿no? Dice: él ya es aprobado. Recuerda cómo le dice a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y fíjate qué está diciendo de ese hombre. Está diciendo: saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Quiere decir que el hombre realmente era aprobado. Realmente había demostrado su fidelidad, su comunión, su consistencia a través de su vida y de su servicio. Dice el 10, continúa: saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Luego saluda a Trifena y a Trifosa, que han trabajado en el Señor arduamente o incesantemente, aunque no lo dice allí el texto, es la misma palabra que se utiliza para María. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, otra vez la misma palabra, trabajo incesante. Luego dice el 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. A su madre, y mía. Vemos allí como Pablo con Rufo hace una variación y dice escogido en el Señor. No sabemos cómo andaba viviendo Rufo, no se dan más detalles, pero lo que sabemos es que Pablo lo identifica como uno de los escogidos del Señor. ¿Sí? Sabemos, porque se menciona a Rufo en los evangelios, que es hijo de José de Arimatea. Es José, no José de Arimatea, el otro, el que carga la cruz, ¿cómo se llama? Simón de Cirene, gracias. Es hijo de Simón de Cirene, que carga la cruz de Cristo, y ahí en los evangelios menciona Marco que sus hijos, uno de ellos es Alejandro y el otro es Rufo. Entonces vemos allá a Rufo y se ve que alguna relación especial tenían con Pablo, porque dice a su madre y mía. No estamos infiriendo del texto que fuera hermano de Pablo, sino más bien está hablando de ese afecto que él tiene por esa familia, que a la mamá de Rufo le llama mi madre también. Dice el 14, saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Ya Pablo va hablando de manera general: saludad a Filólogo, a Julio, a Nereo, a sus hermanas, a Olimpa, a todos los santos que están con ellos. Y dice el versículo final: saludad los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermano, vemos aquí entonces cuál es el legado de los ministros del Señor. ¿Cuál es el legado de un ministro del Evangelio?
Y la pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta con la que tenemos que lidiar nosotros antes de irnos de aquí, es ¿cuál es nuestro legado en la iglesia de Cristo? Hermanos, si hoy se mencionara tu nombre en una carta, ¿qué se podría decir de ti? ¿Estás viviendo la voluntad de Dios? ¿Estás colaborando en la obra de Dios? ¿Eres confiable y estás preparado para servir al cuerpo de Cristo en lo que te sea encomendado? ¿Estás amando, protegiendo generosamente y arriesgándote por los santos de tu iglesia? ¿Es visible tu fruto? ¿Eres estimado entre los hermanos por tu manera de enseñar el evangelio y de sufrir penalidades por causa de Cristo? ¿Trabajas copiosa o incesantemente por tus hermanos? ¿Qué se diría? ¿Qué se diría si escribieran una carta y nos mencionaran? ¿Qué se diría si nos mandaran saludos? ¿Con qué adjetivos nos calificarían? ¿Cómo nos distinguiríamos de todos los demás? ¿Cómo nos distinguiríamos para glorificar a Dios a través de nuestras vidas? No porque querramos una distinción nuestra, sino porque queremos que Cristo sea distinguido en nosotros, sea visto, sea manifestado, de tal manera que cuando trabajemos no nos glorifiquen a nosotros, sino que glorifiquen a Cristo. ¿Qué diría esa carta, hermano? Piénsalo con detenimiento y con honestidad. ¿Eso es todo lo que puedes hacer con tu vida para Cristo? ¿Eso es todo a lo que te ha llamado Cristo? ¿O Él te ha llamado a más? ¿O Él te ha preparado para más? ¿O Él te está capacitando para más? ¿O Él te está dando más oportunidades para que trabajes por esa obra y por ese reino que Él está extendiendo y estableciendo entre los hombres a través del Evangelio? Así que te voy a pedir que tomes un pedazo de papel o que abras una nota en tu celular. No es retórica la idea, ¿no? Pueden tomar allí un pedazo de papel, pueden sacar su celular. Y te voy a dar unos minutos, hermano, para que puedas escribir ahí qué es lo que quisieras que dijeran de ti los hermanos si se escribiera una carta. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Cómo te gustaría ser reconocido? ¿Cuál quisieras que fuera tu legado? Para los que son papás, ¿cómo quisieras que te recordaran tus hijos? ¿Qué dirían de ti como hijo de Dios, como siervo de Dios? ¿Cómo quisieras que te recordaran en casa en relación al llamado de Dios, no en relación a las cosas triviales que normalmente nos ocupan, ¿no? En relación a ese llamado tan grande, tan maravilloso, a ese privilegio de servir a Dios con nuestras vidas, con nuestro tiempo, con nuestros recursos. Y te voy a animar a que lo tengas allí y lo estés consultando constantemente y te preguntes cada vez que lo veas, ¿estoy viviendo para el Señor de tal manera que pueda ser reconocido así? ¿Estoy trabajando en la obra del Señor de tal manera que esto que yo desee, que es 29 de junio de 2025, es una realidad hoy? Y hermano, no se trata de ti, no se trata de tus fuerzas, no se trata de tus anhelos, se trata de estar en comunión con el Señor y de colaborar en esa obra a la que Él nos ha llamado y de hacer nuestra parte en la obra. No está pidiendo el Señor más, ¿sí?, de lo que sabe que podemos, pero el Señor no espera menos. Va a pedir de nosotros el fruto que sabía que podíamos dar y va a pedir cuentas de ello. Y qué bendición será el poder decirle al Señor, Señor, hice esto para ti, lo hice por amor a ti, ¿sí? Quisiera haber hecho más, ¿sí?, pero en lo que pude, en las oportunidades que tuve, en lo que tú me presentaste, viví en tu voluntad, busqué tu rostro todos los días e hice lo que tú me encomendaste hacer.
Mi deseo, hermano, es que pueda ser conocido por Dios, por la iglesia y por el mundo, como dice 2 Corintios 6:4. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermano, que ese sea nuestro legado en esta vida, en este llamado, en esta iglesia, para gloria de Dios. Y que nuestros nombres, que por la gracia de Dios están escritos en el libro de la vida, que por la gracia de Dios tienen ese regalo maravilloso de la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial, un día sean llamados delante de Dios para rendir cuentas con lo que hicimos en esta vida, con este cuerpo, y que podamos descansar en que hicimos todo lo que el Señor nos permitió hacer en obediencia, en piedad, en justicia, en dependencia a Él, para su gloria y no para la nuestra. Así que, hermano, este es el pasaje de hoy y agradecemos al Señor por esta enseñanza que nos da a través de todos esos nombres que se acumulan en Romanos capítulo 16. Y les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Padre amado, gracias, Señor, porque reconocemos que en primer lugar hemos venido a la gracia por tu misericordia, que tú nos has llamado por nombre, Señor, para salvarnos, para rescatarnos, Padre, del pecado, de la condenación en la que vivíamos, actuando bajo la esclavitud del pecado, Señor, en la vanidad de nuestra mente, en los deseos de nuestra carne, Señor. Y nos has llamado en Cristo para limpiarnos, para renovarnos, Señor, para regenerarnos y traernos de muerte a vida, para justificarnos, Señor, y vernos a través de Cristo como santos, como justos, Señor, como dignos de estar contigo, Padre. Y solamente por Cristo es que podemos, Señor, abrazar esa misericordia. Y Señor, también reconocemos que nos has llamado para ser tus siervos, para continuar esa obra que tú iniciaste, para proclamar ese evangelio, Señor, entre quienes te conocen pero no te conocen bien, entre quienes te profesan, Señor, pero no te profesan genuinamente, y entre quienes nunca han oído de ti, Señor. Y Padre, queremos ser colaboradores de tu obra. No queremos ser mandamases, no queremos actuar, Señor, conforme a nuestros deseos, no queremos pervertir esta encomienda que es santa, Señor. Queremos simplemente someternos a tu llamado, responder a Él, Señor, con obediencia y fidelidad, y hacer la obra que nos encomiendas con los recursos que tú nos das, en el poder del Espíritu Santo, en el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en el dominio propio, en la paciencia, perseverando, Señor, en el conocimiento tuyo a través de tu palabra, de manera que no hablemos sabiduría de hombre, Señor, sino que hablemos de tu sabiduría, que tiene poder, Señor, tiene poder para transformar al que te conoce, y tiene poder para compartir esas buenas nuevas de salvación entre aquellos que lo necesitan, Padre. Queremos edificar tu iglesia y queremos hacerlo construyendo un legado que te glorifique a ti,
Padre, no queremos engrandecernos, no queremos señorear sobre lo que te pertenece, no queremos buscar vanamente ser conocidos entre los hombres, queremos ser conocidos por ti, Señor. Queremos gozar siempre de la comunión contigo y deleitarnos, Padre, en que tú eres servido como quieres ser servido, tú eres adorado como quieres ser adorado, en que tú eres amado, Señor, y correspondido en ese amor tan perfecto que tú dispensas sobre nosotros, Padre. Y que de esa manera demos el fruto que tú estás esperando de tus hijos. Señor, glorifícate en esta iglesia. Glorifícate en cada uno de los que has llamado, Señor, y los que sigues llamando para pertenecer a ella. Que seamos incansables en tu obra. Que seamos perseverantes en tus fuerzas. Y que de esa manera, Señor, cumplamos con el propósito que tú nos has dado entre nosotros y en medio de este mundo, Padre. Llévanos con tu bendición, guárdanos de todo mal y síguenos santificando, Señor. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.